Buenas noches. Mando entre comillas el cableado. Están nuestros amigos en un lugar especial de misterio, en diferentes zonas. Han vivido ya cosas. Últimamente el misterio con nosotros está siendo muy bondadoso. Ha habido años, muchos años, donde perseguirlo era encontrarse con la nada, con cero. Pero nuestra fe jamás, jamás pereció. Últimamente, no sé bien por qué, están surgiendo cosas, aparecen cosas, las compartimos con vosotros, las compartís con nosotros. Pero como digo, esta semana ha sido muy extraña y yo quería simplemente contaros algo antes de marchar a Córdoba, para hacer verdad esta noche de ondas el proyecto de unos amigos en busca del misterio. Solo 1:35 minutos y yo todavía tengo una sensación un poco extraña, que quizá no sé si me notáis o no notáis, no sé bien qué es lo que siento, pero esta semana empezaba con una información, también a través de las redes sociales. La consultora Lianzo hacía un ranking de los 300 periodistas más influyentes en las redes, que conste, en las redes, su impacto en redes, y me colocaban en el número 1 de ese ranking. A mí me hizo ilusión, la verdad, porque no solo por mí, sino por vosotros y porque alguien del misterio, de este mundo tan marginalizado y tan atacado, pues resulta que estuviese en el top 1. Nunca nadie nos va a regalar nada, nunca hemos sentido mucho viento a favor, más bien en contra, pero lo cierto es que esta sensación de estar ahí, en el fondo es obra de las vanidades, ¿qué os voy a decir? Pero a mí me hizo ilusión por tanta gente que sigue el misterio y que siempre ve nombres prestigiosos, por supuesto, merecidos, y bueno, que ponga Iker Jiménez como el periodista en internet más influyente, aún no deja de darle una sensación rara. Todo el mérito es del equipo que hace este programa. Yo pondré algo de mi locura y sobre todo de Guillermo León, porque Guillermo León hace más de 10 años me convenció para dar el salto a esas redes. Yo estaba reticente, no lo veía claro, y él siempre ha sido como un martillo pilón, constantemente, como un Pepito Grillo amable, que me decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Así que ese top 1, que sé que es más importante para él que para mí, yo se lo dedico, porque significa mucho para él. Es un hombre que siempre lo da todo, que siente este programa como nadie, que está en la sombra, que está rodeado de ordenadores y que siempre ha creído en sus sueños, que cada vez van más allá. Todo lo que hacemos en internet, con la ayuda por supuesto de Diego Marañón, de Anaís Pascual, de Carlos Largo, de Javi, de Fermín, de todos los que componen poco a poco esta familia, de todos los que van creando eso, han conseguido eso, que pone mi nombre, pero es la labor de un equipo. Me alegra, pero esto no es lo importante, ¿sabéis? Porque precisamente ayer grabábamos una promo, un anuncio con los compañeros de Mediaset. En el fondo era entre esa cosa de que te han nombrado, entre comillas, por supuesto, periodista influyente en internet, luego grabando con los amigos, y con ese mundo complicado a veces, ¿no?, de la televisión y sus presentadores, todos con mucho respeto hacia el cuarto milenio, cosa que agradezco. Y volvíamos, Carmen y yo, muy cansados, y resulta, y casi tengo que beber un sorbo de café y me lo vais a permitir, resulta que volviendo, y no sé bien por qué, dije, vamos a meternos aquí en este centro comercial amplísimo, el más grande de España y muy conocido, en la Castellana. No sé bien por qué, y por eso estoy extrañado, ¿no? Porque a veces el misterio, la propia vida tiene unas cosas, y tampoco sé bien por qué estábamos en la sala o en la zona de niños, Carmen y yo, buscando una chaquetita para Alma. Era todo un poco absurdo porque estábamos muy cansados, teníamos unos compromisos, no sé qué hacíamos allí, y de repente, y quizá me estén oyendo, no lo sé, del probador de niños salió una madre con un grito que yo no voy a olvidar nunca: mi hija se ahoga y mi hija se muere. Y os aseguro que no ha pasado mucho tiempo y que le he dado muchas vueltas, ¿no? Es lo que ha pasado. Y Carmen y yo, como un resorte, entramos en ese pequeño probador donde estaba la madre. Había salido presa del pánico, pálida, y no sé cómo actuamos, porque realmente, ¿qué hace uno en esos momentos? Hubo mucha gente que se remolinó en las afueras, digamos, de ese probador, dependientes, personas todas muy preocupadas, compradores que había allí, y entonces Carmen y yo entramos, pero como sin pensar. No somos ningunos héroes, por supuesto, yo pienso que cualquiera hubiese hecho lo mismo, y lo que nos encontramos es una escena que es la vida también, es la reflexión que quiero hacer, casi como si fuese un final de cuarto milenio, ¿no? Y perdonad por este ladrillo que os estoy metiendo, pero si no, no voy a poder hacer el programa tranquilo. Resulta que entramos y en un pequeño poblador había un padre pálido, con una cara de miedo como yo nunca he visto a nadie, una cara comprensible del miedo de un padre. Tenía la niña de 19 meses rígida,
en las manos, la cogía, me miraba con una... Es muy difícil de olvidar. Y entonces Carmen arrebató al padre la hija de los brazos. Esto pasó ayer. Y la tumbó, me la acercó. Y como si ambos, que no habíamos hablado de esto, supiésemos lo que teníamos que hacer, porque Carmen había tenido la inteligencia de preguntárselo al pediatra un día, por si pasa algo, giré a la niña hacia abajo y le empecé a dar con la mano hueca, tal y como yo recordaba que había que hacer, entre los omóplatos, golpes fuertes y muy secos, ¿no? Era una niña muy pequeña, rubia, preciosa, y claro, uno actúa como tiene que actuar, me imagino. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes. Y aquella niña me miraba, me imagino diciendo, ¿quién es este extraño que ha entrado aquí y está pegándome? Y en un momento dado, de su garganta, con uno de los golpes, salió lo que parecía una etiqueta o un lazo negro que se había posado en sus fosas respiratorias, en lo hondo de la tráquea, y que llevaban ya unos minutos, luego me confesaron los padres, intentando sacarle, metiéndole los dedos, unos minutos que podían ser preciosos, ¿no? La situación era de verdad muy mala. En aquel momento, el llanto de la niña, el saber que volvía a tener aire, pues mira, desde el nacimiento de mi hija Alma no ha significado un llanto algo parecido, ¿no? Luego fue todo un alboroto, porque imaginaos también, lo cuento porque sois mis amigos y mi familia también, ¿no? En parte, de muchos años. Las dependientes, los dependientes, los encargados, la gente, encima éramos nosotros también, que mucha gente nos conocía, claro, y ¿qué había pasado? En aquel momento, y fijaos mi reflexión, amigos, varias madres llegaron, 2 con el niño en brazos. ¿Qué ha hecho, señor? ¿Cómo lo ha salvado? ¿Cómo lo ha salvado? Yo simplemente repetía lo que me enseñó mi pediatra, pero comprendí algo muy importante, que es lo que quiero decir. ¿Por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué nos pasan años de vida enseñando no sé qué afluentes del Miño que serán muy importantes o no sé qué rayes godos, y nadie nos enseña cómo actuar cuando una niña está mirándote azul, sabiendo lo que eso significa? Cómo nos enseñan muchas cosas perfectamente organizadas para distribuir un tiempo, y no solo esto, sino otras muchas cosas, por ejemplo, primeros auxilios, nadie nos lo enseña, porque allí, por lo que yo vi, nadie sabía lo que había que hacer. Tuvimos la suerte de estar al lado en ese momento justo, y de saber, por haber preguntado, no por ser nadie especial, ni ser ningunos héroes, ni ser ningunos valientes, yo sé que cualquiera hubiera hecho lo mismo, pero yo vi que la gente estaba paralizada por el miedo, lo vi, por un miedo, repito, comprensible. Luego ocurrió otra cosa, que es otro misterio, ¿no? Porque me fui de allí un poco abrumado por todo lo que estaba pasando y me volví a encontrar con los padres. Es increíble, pero me volví a encontrar con los padres y pude darles un abrazo, y ellos también me dieron un abrazo, y esa niña rubita nos dio un beso a Carmen y a mí, ¿no? Esa niña que ya estaba bien y que hacía unos minutos estaba muy mal. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Pues sí, amigos, he sentido un alivio, de verdad. Un alivio, y me alegro mucho. No es bueno pasar por esto, pero es bueno que esto acabe así, y ojalá pase y nadie se quede paralizado si puede, ¿no? Yo entiendo que un padre se quede paralizado si es su hija, lo entiendo perfectamente, es así, es natural, como es natural que haya cosas que sigan ocurriendo y llamando nuestra atención. El misterio de la vida y la muerte, ese fino hilo, pues también está en nuestros temas. En Facebook, en Twitter, en Google+, Nave del Misterio, Milenio3 con número@cadenaser.com. Me dice Fermín que han llegado muchos mensajes de personas que están haciendo detectives del sonido. Diego Marañón ha encontrado una cosa bastante impresionante en las grabaciones. La Facultad de Córdoba, con una historia muy concreta que vamos a aprender esta noche, es un entorno con capas superpuestas de sufrimiento. Desde el año 2000, cuando el diario Córdoba empieza a informar de estos sucesos, se hace popular el hecho de que ya están ocurriendo cosas y que diferentes estamentos de la propia institución han visto y vivido elementos muy diferentes, sombras. Hay una especial, ¿no? Alguien que toca el pelo y que se ve físicamente como una mujer de la limpieza, va otra detrás, le tocan el pelo y se le eleva. Una mujer rubia, tipo fantasmal, con una túnica blanca, hay quien dice con manchas de sangre, en la zona que fue maternidad.
Muchos testigos hablan de una mujer. Cuenta la leyenda que perdió a su hija en el parto y que vaga por allí desde entonces. Es uno de esos sitios donde todo se concentra. Precisamente en la tercera planta, en maternidad, a la 1:47, está Carmen Porter, ni más ni menos, que no está aquí a mi lado. Está un poco lejos, pero imagino que también impresionada, porque los recuerdos le habrán rebrotado. No ha pasado tanto tiempo de la historia que he contado, y ahora ya está metido en otra historia, es lo bueno de ser periodista, ¿no? Está en otra historia y está en otro lugar. Por lo que me informan por línea interna, nuestros amigos ya han vivido algunos acontecimientos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Dónde estás? Pues como bien decías, me encuentro en la tercera planta, lo que pudo ser la maternidad hace ya muchos años. Y por las experiencias que hemos podido vivir aquí, creemos que sí, que esta era precisamente la zona donde se cuidaba a los niños. Estoy ahora mismo en un pasillo muy largo, a oscuras. A mi lado, al lado izquierdo, hay toda una serie de vidrieras. ¿Las oís? Sí, pensé que estás golpeando tú, claro, menos mal. Acabamos de mirarnos Santi y yo, no es por nada, acabamos de mirarnos Santi y yo diciendo qué está pasando, ¿no? No, son las vidrieras donde, bueno, el que conozca los nidos de las maternidades, sobre todo las antiguas maternidades, sabrá de lo que estoy hablando. Unos ventanales corridos gigantescos desde donde se podía ver a los pequeños que estaban o bien en las cunas o bien en las antiquísimas incubadoras pues de los años 30, de los años 40. Como te digo, Iker, es una zona donde a mí, la verdad es que nos hemos recorrido toda la facultad y es la zona que más concentración, que más pesada encontraba. Hemos estado en algunas de las zonas que luego conectaréis con ellos, con los compañeros que están allí apostados con sus teléfonos, con las cámaras que hemos puesto para que se grabe todo por si ocurre algo en algún momento. Y la verdad es que a mí, personalmente, la zona que más me ha impresionado es esta. No sé si por los acontecimientos también tienen que ver que vivimos ayer, que fueron muy impactantes, pero lo cierto es que también los testimonios de las propias personas que día a día están aquí, sobre todo de las limpiadoras, de la gente de seguridad que cuida todas estas estancias, pues se concentran, gran parte de ellas, en esta zona. Me estoy acercando hacia el final del pasillo, donde espero que no pite porque hemos puesto un detector. Si pita, he sido yo, ¿eh? Ajá. Si en algún momento oís un pitido, he sido yo. Estoy ahora frente a un ascensor. Un ascensor que también tiene su historia, porque aquí los ascensores parece que de vez en cuando cobran vida. Suben y bajan solos, y no solo eso, parece que incluso en determinado momento se ha abierto como si hubiera alguien. Claro, lo normal es que se ha colado alguien en la universidad, pero cuando suben a la planta de arriba no hay absolutamente nadie. Y esos ascensores, cuya luz, ahora una rendija a través del cristal estoy viendo, a veces dicen que aparecen abiertos. Alguien que sube y baja en ellos. Si miro hacia el fondo no veo absolutamente nada porque estoy completamente a oscuras. He querido quedarme aquí sola para sentir esa sensación y a lo mejor poder escuchar algo, algún lamento, algún ruido, porque yo, en el tiempo que llevamos, sí han tenido esa suerte los compañeros que han estado muchas más horas aquí investigando, haciendo el trabajo de campo. Yo no he podido escuchar in situ nada. Sí que se han grabado cosas. Es cierto que durante incluso la noche, cuando ya estábamos todos aquí, se han podido escuchar y grabar una serie de psicofonías que más adelante comentaremos. Y las sensaciones son un tanto extrañas, sí que esa señora de blanco de la que hablabas, pues al parecer se ha parecido a más de una persona. Sobre todo, ya te digo, las mujeres que se dedican a venir aquí a su duro trabajo a las 6 de la mañana cuando no hay absolutamente nadie y tienen que ir pasillo a pasillo, eso sí, acompañadas siempre, porque dicen que ninguna de ellas quiere trabajar sola. Acompañadas recorren estas estancias y son las que más fenómenos viven. En esta tercera planta y en ese ascensor del que te hablaba, una de ellas tuvo una experiencia bastante aterradora. Parece que cuando salía del ascensor, alguien, ella incluso cree que se quedaba enganchada. Yo te digo que el ascensor a mí me ha dado muy mal rollo personalmente. No sé si antes estaba ahí, si no estaba, pero hemos subido y hemos bajado. Es un ascensor antiguo, bastante antiguo, y a mí no sé si es ya por su gestión o no, pero me ha dado bastante mal rollo.
Y al parecer esa chica, cuando salía dispuesta a hacer las tareas que tenía que hacer en esta planta, alguien parece que la tira del pelo hacia arriba y su compañera incluso puede ver cómo el pelo lo tiene como si estuviera erizado. Bueno, ese documento, ese documento lo tenemos. Ese documento lo vamos a escuchar porque Lola, así es su nombre, es una de las primeras que denuncia ese tipo de hechos. Lo cuenta muy gráficamente. Ocurre en el lugar donde estará Carmen. Vamos a ir presentando a los diferentes amigos. Vamos a presentar a los diferentes amigos que tenemos ubicados en los puntos. Luego, que la noche dicte su sentencia, ¿no? Y que la investigación recurra a lo que es el directo. Y iremos viendo qué situaciones se nos plantean, cómo se mueven nuestros compañeros, qué diferentes informaciones hay. Pero como comentaba Carmen, hay cosas tan visuales como esta. Pensemos en el carro de la limpieza, pensemos en todavía de noche a esas horas, pensemos en un carro que va por el pasillo y dos compañeros, porque es que ellas se juntan de dos en dos por las cosas que pasan hace años. Y así lo contaba Lola. Otro día también, en la tercera, salí nosotros vamos con el carro de la limpieza. Yo salí, al sujeto la puerta para que Ana saque el carro. Y al salir, yo le veo que el pelo de aquí se le encrespa. Pero no le quise decir nada porque no sé qué se asusta. Y empezó ella a mirar y mira, dice: Lola, que me he enganchado, hermana, que te he visto levantarse el pelo, si me acaban de tocar la cabeza ahora mismo. 1:54. Podéis intervenir en ese proyecto Córdoba ya abierto en las redes sociales, en Nave del Misterio, para analizar los diferentes fragmentos de audio, algunos en diferentes ubicaciones que vamos a ir revisando, por si detectáis algo. Ayer mismo, en otro lugar de esa facultad clásica en el mundo del misterio, pero pocas veces ha vivido una noche como esta, de investigación con permiso oficial para hacerlo, los propios vigilantes, hacia las 2:30 de la madrugada, vivían algo. Era testigo de todo ello nuestro compañero Javier Pérez Campo. Vivían y lo contaban así. Las 3:10 habrá sido las 2:30, ¿no? Sí, cuando habéis pasado por aquí, cuando venía andando por aquí, habéis pasado para allá, o para allá o para allá, ya no sé exactamente para aquí, en qué dirección ha sido. Justo, vamos, pasar por ahí y notarlo los dos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como un lamento, un hombre quejándose. Sí, esa cosa sí, la ha quejado 2 veces y se ha parado. Y nos hemos quedado los dos mirando. Y digo: David, ¿tú habías oído lo mismo que yo? Dice: un hombre lamentándose, ¿no? Digo: sí. Y ya digo, bueno, y se lo he dicho digo: vamos a ver si nos salimos corriendo de aquí, ¿Y lo habéis oído por esta zona de...? Estamos ahora mismo... se ha oído como ahí al fondo, como para el claustro, una cosa así, o para la sala de grado. Por ahí me da la impresión. 1:55. En un lugar muy concreto. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Esto ocurría ayer sobre las 2:30. Sí, ocurría además en la conserjería de este edificio. Ahí había 2 vigilantes de seguridad que estaban en el lugar cuidando y vigilando que nadie entrara al edificio, que no hubiera nadie más que nosotros. En ese momento ya solo habíamos quedado 3 personas aquí en la facultad y estábamos a punto de recoger un poco el material cuando los compañeros de estos 2 vigilantes nos dicen que habían escuchado algo. Ellos tenían la cara desencajada y cuentan que efectivamente cuando nosotros pasamos para recoger una grabadora en el claustro, pues escuchan esa voz quejumbrosa que va extendiéndose por el pasillo en 2 ocasiones. Y lo sorprendente, Iker, es que ellos no lo sabían, pero unas horas antes había algunas personas de mantenimiento del edificio, de la limpieza, que nos contaban que justo ahí, justo en ese sitio, en más de una ocasión habían escuchado una especie de llanto, una especie de respiración quejumbrosa como de una persona que tiene problemas respiratorios y que se escucha muy claramente en esa entrada muy austera del edificio. Estaban describiendo exactamente lo mismo que habían vivido otros compañeros sin ellos saberlo. Y ocurría además cuando nosotros estábamos en el edificio. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en uno de los despachos de un profesor que, fíjate, esto es bastante interesante, ¿no? Cuando nosotros vinimos ayer y hicimos la primera ronda por el edificio, en cuanto yo entré en este despacho, me quedé muy impresionado. Puede ser una reacción subjetiva, pero es verdad que a mí me impresiona especialmente este lugar.
Se lo comento a los compañeros, a una de las personas que nos han facilitado el acceso a esa facultad, y lo que me dice, se mira como cómplice a uno de los estudiantes que había allí y nos dice que justo este despacho ocupa lo que antiguamente era la morgue del hospital, y que aquí es donde traían a los cadáveres, que de hecho además venían recorriendo todo el inmenso pasillo que ahora está fuera de este pasillo, de este despacho, está completamente a oscuras, y los traían hasta aquí. Nos han dado un detalle además, que es que cuando remodelan el lugar en los años 80 para convertirlo en una facultad, cuando cierran la morgue y ponen aquí una pared, nos cuentan que la mesa de autopsias la colocan detrás del muro que conecta el claustro con este lugar, pues como una cosa emblemática, como una cosa simbólica, no saben muy bien por qué, pero que nos han asegurado que aquí detrás de un muro, del muro que tengo aquí ahora mismo delante mía, está esa mesa de autopsias. Vamos recorriendo un edificio viejo, un edificio lleno de historia, un edificio donde estamos viendo que se repite el eterno guión de las supuestas casas encantadas. Obras, terror sobre terror, dolor sobre dolor, movimiento de los cimientos, no solo de lo material, sino que parece también del espíritu, y personas que en sus nuevas ubicaciones empiezan a detectar algo extraño. Y son muchas, un rosario. Ayer mismo los vigilantes con cara desencajada le contaban esto a Javier Pérez Campos. Estaban realmente asustados. Sí, estaban asustadísimos, porque este tipo de fenómenos, yo pensaba que ya no habían trascendido más que aquello que veo en los recortes de prensa, en aquellos recortes que aparecieron en su día, y nada más. Pero lo cierto es que cuando llegamos aquí y empezamos a hablar con personas de limpieza, que dicen que hacen la ronda de 2 en 2 porque no quieren trabajar separadas, que hay gente de vigilancia que se ha negado a venir a trabajar a este edificio por miedo a lo que aquí ocurre, y además que siempre coincide en lugares concretos como este despacho en el que me encuentro ahora mismo, que pertenece a un catedrático. Pues nos contaban las señoras de la limpieza que cuando estaban trabajando aquí, por ejemplo, en alguna ocasión veían cómo salían despedidos algunos documentos de la mesa, veían también o escuchaban cómo las llamaban por su nombre, y cuando se daban la vuelta, todavía a oscuras porque no había amanecido, pues descubrían que no había nadie en el lugar. Y no solo eso, sino que, como te decía al principio, este despacho comunica con un enorme pasillo. Voy a salir ahora mismo a él, porque en este pasillo por el que traerían a los muertos cuando venían a esta sala en concreto, en este pasillo totalmente a oscuras que tengo aquí delante de mí, están unos enormes corchos donde los profesores colocan las notas. Estos corchos están cubiertos por unos cristales. Y lo que nos contaban es que algunos de los miembros de limpieza en este mismo pasillo, estando trabajando, habían observado una especie de nebulosa blanca que iba avanzando hacia ellos, y lo que nos cuenta una de ellas es que al llegar a este cristal es capaz de ver una especie de cara, que esa figura se está formando delante de ella, y llega a ver unos rasgos femeninos en este reflejo. Y no solo ella, sino que otros tantos, justo en este pasillo, han visto esa figura, una figura femenina, pero nos hablaban también de una sombra negra que en un momento determinado llega a aparecer detrás de una de las mujeres de la limpieza, y ella tiene que salir corriendo porque llega a ver una especie de sombrero, una especie de capa negra, ve que viste como un personaje antiguo con ropajes oscuros, y solo puede dejar aquí todo el aparataje y salir corriendo. Testimonios concretos, con voces concretas. No es solo subjetividad, quizá hay una parte de ello, por supuesto, como siempre, pero las personas hablan con total honestidad. El equipo de limpieza y vigilancia, como suele ocurrir en estos entornos, deambulan cuando ya no hay nadie, cuando el griterío, los estudiantes, los profesores, el ajetreo ya se han marchado. Perfe, por ejemplo, lo contaba así de claro. A veces esa sombra nebulosa o blanquecina había sido confundida por parte de obreros con una mujer de carne y hueso. Habían escuchado en algunas ocasiones hasta palabras. Todo es muy extraño, pero las voces humanas de la Facultad de Córdoba de Derecho nos lo contaban así. Otra vez esto lo arreglaron allí en la parte nueva, en la parte vieja. Vinieron unos obreros de Pozo Blanco, me creo que era, o sea, que ese hombre no sabía lo que aquí pasaba, ni muchísimo menos. Me dice: niña, ¿dónde te has dejado hoy a tu compañera morenita? ¿Hoy no ha venido? Digo, ¿cómo que no ha venido? Claro,
Entonces sí, dice, entonces aquella calle de arriba, que nada, aquella rubia, que no ha dicho hola. Yo miro para arriba y decía hola, pero desapareció. Eso desapareció por completo. Allá arriba hablaban de una mujer blanquecina, o con una toga blanquecina, o con un traje de maternidad y sangrando. ¿Eso forma parte de la leyenda o es la verdad? Y se cuenta la historia de algo que ocurrió allí en tiempos remotos que vamos a conocer. En este momento concreto, a las 2:02, toda España escuchando, lo sabemos bien, la cadena SER, Milenio 3, porque estamos investigando en vivo con vosotros. Si en la tercera planta en maternidad, a oscuras y sola, está Carmen, en esa habitación concreta que había dado incluso miedo a personas muy avezadas y muy corajudas, está en ese pasillo por el que se entraba, convertido entonces en morgue, Javi Pérez Campos. Bueno, pues en un lugar del norte de España, en esta noche casi decía de carrusel del misterio, de un montón de personas interconectadas, está nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Parte importante, junto con Guillermo León, por supuesto, del proyecto Córdoba, que ya está en marcha, pero es que Diego ha sido el primero, como es lógico, en cribar los audios. Si no me equivoco, eran 4 audios, ¿no, Diego? Efectivamente, eran 4 audios repartidos en los diferentes espacios en los que se encuentran nuestros compañeros. Yo he accedido a esos audios esta misma tarde, Iker, a la vez casi que todos nuestros amigos que están en casa escuchando, y he querido hacer algo también para probar un poco lo que se escucha, ¿no? Es decir, yo me he puesto los audios sin ver lo que decía la gente en redes sociales. He querido comprobar después si había alguna coincidencia con lo que yo escuchaba, digamos, de alguna manera a ciegas. Y ha sido así. En el audio número 3, que si no me equivoco está grabado en el mismo lugar desde donde escuchábamos a Javi Pérez Campos, en ese despacho. En la antigua morgue. Efectivamente, que él nos decía que cuando había sido un hospital había estado dedicado al almacenamiento de cadáveres. Pues en ese audio número 3, en el minuto 4 y 50 segundos aproximadamente, yo he escuchado 2 golpes, o al menos un golpe claro, que es el que suena en primer lugar, y después Iker aparece otro ruido, también muy corto, pero más parecido a lo que esperaríamos de una voz. Yo creo que es una voz. Y muy gutural, muy es una profunda. especie de gruñido, efectivamente, sí, o de voz muy grave, que a mí me ha parecido que puede decir algo parecido a aún, o algo parecido. Sí, o eso, o yo entendía alumno. Alumno puede ser también. Y de hecho la gente coincide. Después me he ido a Twitter y a Facebook y la gente también señala ese minuto y ese segundo en concreto y detectan que en ese momento hay algo en la grabación. Santi, tú no has escuchado nada, ambos los hechos profeso. Yo estoy completamente virgen de estas grabaciones y estoy como cualquiera de nuestros amigos que están ahora mismo oyéndonos en toda España. En todo el mundo. Y en todo el mundo. Y pues esas mismas impresiones me las voy a llevar yo ahora mismo. Interesante. Hemos ido trabajando, yo en el estudio pequeño junto a Fermín, Guillermo y Diego en sus respectivos centros de operaciones en la provincia de Sevilla, en Cantabria. Y es curioso porque coinciden luego los contra Fermín con muchas apreciaciones de, evidentemente, la audiencia de Milenio 3 acostumbrada a buscar, y además yo creo que con ganas de ser detectives una noche, detectives del misterio. Claro, este programa puede perder algo de actualidad mañana mismo, ¿no? Cuando ya no sea el directo. Este programa, amigos, si podéis, hay que escucharlo en vivo. Si es posible, yo digo siempre, ¿no? Con la máxima calidad de audio, como muchos estarán haciendo. Pero en cualquier momento, por supuesto Carmen, como Javi, como el resto de compañeros que vamos a ir presentando, pueden pedir paso ante cualquier vicisitud, elemento, curiosidad. Queremos que sea la noche la directora de este programa, no yo. La noche la que nos guíe con lo que va ocurriendo dentro de una investigación en la que estamos metiendo las narices y el micrófono amarillo, ¿no? Esa voz de Diego, que Diego intercepta, escucha y que comparte con vosotros en cuanto a la descripción de que hay un golpe y una voz, es bastante clara. Noel nos la pone. Santi ha abierto los ojos inmediatamente, los tenía cerrados escuchando la voz. Hay como un golpe, como un martillazo, ¡pum! Y luego aún, o alumno, pero se ve que es una voz grave. Sí, parece una voz masculina. Y yo diría que incluso... Eso es algún teléfono, ¿no? Que ha sonado ahora, ¿no? Que habrá alguna desconexión o algo con algún compañero.
Y yo diría que hay incluso dos golpes, uno antes, voz, y otro que remata la grabación. No sé si hay... También es que es posible que esté cortado justo, en todas las grabaciones se escuchan muy de fondo en ocasiones sonidos de tráfico, se oyen coches y se oyen motocicletas, y probablemente, podríamos volver a escucharlo, pero quizá ese segundo golpe que detecta Santi se pueda deber al corte del propio fragmento, ocasionado por algún ruido del tráfico de la calle. Escuchamos de nuevo. Ahí había una especie de lamento, pero además una voz como gutural, como muy profunda. La pregunta es, ¿habrá alguna posibilidad de que sonidos, porque el tráfico lejano se escucha, por tanto otros sonidos pueden estar entrando en las grabadoras? Vamos a hacer una cosa. Tengo que deciros que ese tipo de golpes, hemos hecho varias grabaciones en este lugar concreto, y ese tipo de golpazos se escucha de forma tan habitual que hemos llegado a pensar, a plantearnos que aquí pudiera haber algún reloj o algo que genere ese tipo de sonidos. Pero lo cierto es que yo llevo aquí ya media hora y no se escucha ni un alma. Sí que se escucha algo de tráfico, pero son sonidos clarísimos, son sonidos de motos que se pueden distinguir claramente, pero aquí no hay absolutamente nada que provoque ese tipo de golpes. Y tengo que decir que escucharlos en el lugar donde se ha grabado todo esto, completamente a oscuras y en esta soledad, pues es impresionante. Javi, cuando me dices que ese tipo de golpes son habituales, ¿es habitual que aparezcan en las grabaciones o es habitual que los oigáis en vivo? No, en las grabaciones. Es decir, aquí, por ejemplo, dejamos anoche varias horas la grabadora, también con Clara hemos dejado en algunos puntos, y ese tipo de golpazos pues han sido registrados en diferentes puntos, pero especialmente en este despacho, y nosotros desde luego no lo hemos escuchado. También es cierto que ha sido cuando nosotros hemos dejado las grabadoras que nos hemos marchado para no hacer ningún tipo de ruido, pero van escuchándose en diferentes lugares y en diferentes puntos con mucha fuerza. Sigue la investigación, prosigue, todos unidos, todos escuchando, todos contribuyendo. Es la magia de la radio y de las redes hoy en día. Pues en la tercera planta, en Maternidad, lo que era Maternidad Carmen, en lo que era la morgue, Javi Pérez Campos, en el claustro, en el viejo claustro, y para ilustrarnos un poco en torno a la historia, creo que nadie conoce la historia de este lugar como nuestro compañero José Manuel Morales, de Córdoba Misteriosa, haciendo una gran labor en la provincia. Quiero agradecerle una vez más el trabajo, el esfuerzo que ha puesto en manos de este equipo también para contribuir, para unirnos en esta investigación. José Manuel, amigo, bienvenido. Buenas noches, Iker. ¿Estás en el claustro? Estoy en el claustro y precisamente en una de las zonas más calientes del mismo. Estamos, ya el lugar sobrecoge, y sobre todo en la tranquilidad de la noche cordobesa, una noche como la de hoy, en la que el cielo, pues está nuboso. Estamos aquí te digo, una tranquilidad sobrecogedora y realmente extraña, porque es una noche en la que Córdoba tiene muchos eventos, y ahora pues nos estamos sorprendiendo de que parece que se ha quedado todo mudo, todo en total silencio. ¿Están escuchando todos Milenio 3? Igual. Seguramente se han recogido cuando se han enterado que íbamos a hablar de un lugar tan mítico como este en el que nos encontramos. ¿Me podrías dar, José Manuel, una primera pincelada? Porque lo que hemos hecho es conectar con nuestros amigos, ver una perspectiva de un lugar más de misterio, ¿de acuerdo? Pero la historia, tú lo conoces bien, tiene diferentes fases. Vayamos a lo más antiguo. ¿Qué sabemos de este lugar donde ahora te encuentras? Bueno, pues el origen de este lugar se remonta al siglo XVI, cuando un grupo de carmelitas calzadas construye aquí lo que se conoce como el Convento del Carmen. No parece que ocurra nada sobresaliente hasta que durante la Guerra de la Independencia, nos referimos precisamente al día 7 de julio de 1808, las tropas francesas del general Dupont entran en Córdoba por una zona, la zona más estrecha de la ciudad, que se llama el Puente de Alcolea. Se apostan en la Cuesta de la Pólvora, una zona también conocida de un barrio popular de aquí, y desde ahí destacan tropas. Estas tropas llegan hasta la Puerta Nueva, que es la zona, como se llama, donde actualmente está enclavada la facultad, y al encontrarse la Puerta Nueva cerrada, pues la toman con el convento. Entonces quieren conquistarlo, quieren asediarlo para quedárselo a ellos como cuartel general, y bueno, puedes suponerte la orgía de sangre que se monta cuando las monjas indefensas pues no tienen forma de combatir a las tropas francesas.
los masacran. Esto, como te decía antes, se convierte en una auténtica, una terrorífica orgía de sangre, y a partir de ese momento no sabemos en muchos casos lo que ocurre ni siquiera con los cuerpos de estos monjes. A partir de ese momento los franceses, las tropas napoleónicas, convierten este lugar en su cuartel militar. También hacen todo tipo de profanaciones, e incluso la capilla del antiguo convento la convierten en las cuadras, en las caballerizas. Y cuando acaba ya la guerra de la independencia, los carmelitas vuelven a reconstruir lo que queda, lo poco que queda de convento. Pero a partir de ese momento ya nunca más vuelve a tener un uso religioso, ya que en ese año precisamente Córdoba estaba viviendo una de sus peores epidemias. En ese momento la ciudad requería cualquier edificio grande de estas características para convertirlo en hospital, y esa es la suerte que sufre este edificio. A partir de ese momento se convierte en un hospital antituberculoso. Lo dejamos ahí, José Manuel, lo dejamos ahí porque quiero que sea una primera etapa de la historia, si te parece. Nos has hecho una perfecta viñeta de la antigüedad y luego me cuentas desde el hospital hasta nuestros días. ¿Te parece, compañero? Por supuesto, que es cuando se pone la cosa más interesante. Perfecto, luego conectamos contigo de nuevo, compañero. Ojo visor. Contando perfectamente la historia de este sitio, es importante, ¿verdad? Ya lo imagináis, una masacre de monjes, profanaciones y luego una conexión con lo hospitalario, donde evidentemente, y siempre lo digo y más después de algunas vivencias muy recientes como os he contado, los médicos, ¿no? Qué importantes, qué ángeles, lo que deben sentir esas personas cuando salvan a alguien, y lo hacen constantemente, y a veces son menos famosos, ¿no?, que otros, y van salvando vidas todos los días. Mi apoyo, mi abrazo a esos ángeles que tenemos de carne y hueso en tantos hospitales y que nos escuchan también. Curiosamente, en los hospitales, claro, no es como ahora. Hubo también una serie de necesidades y hubo una serie de precariedades, y en este lugar donde nos contaba José Manuel Morales han pasado muchas. Luego conoceremos la segunda etapa de esta historia que nos puede dar claves. Pero quiero marcharme a otro lugar que parece que está bastante marcado y donde han pasado cosas. Es más, donde Clara Tahoces, quien si no, ha logrado captar una vez más voces y elementos que vamos a escuchar. Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde estás? Pues yo estoy en un sitio que se llama Salón de Grados, que está en la planta baja, y que es, para que los oyentes se hagan una idea, es una especie de aula con una tarima y un montón de butacas donde pues se deben impartir o clases o algún tipo de charla, porque también hay un proyector, y que es una sala donde hace bastante frío, por cierto. Y aquí por la tarde, cuando hemos llegado, hemos realizado pues una grabación de unos 40 minutos. Y bueno, antes de comenzar el programa, pues hemos hecho como una escucha rápida, vamos a decir así, no una escucha total, sino nos hemos ido a aquellos puntos donde pues se veía la alteración en la onda, con un programa de edición de audio. Y bueno, pues la sorpresa ha sido que se escucha una especie de grito, que os hemos enviado ipso facto por correo electrónico a Fermín, y que se puede escuchar, nos lo pueden oír los oyentes. Es un grito también un poco extraño, es un grito como una especie de alarido, y es que luego Fermín nos va a contar, rastreando ya junto a miles de personas, ¿no?, que están analizando y cortando ese audio, ese material. Serán las psicofonías, junto con aquellas que hicimos de Dachau con Gaona, las más analizadas, ¿no?, por más personas de forma independiente y diferente. Se ha encontrado también unos alaridos y unos lamentos. Habrá que estar con el oído muy fino, pero parece que están ahí. Vamos a escuchar en esa aula donde está Clara, ese grito que se captaba. Clara, decías, ¿esta misma noche o ayer? No, hoy mismo. Hoy mismo. Esta misma tarde. Perfecto. Sí, escuchamos. Ha sido un grito. Santi ha puesto un gesto. Quiero experimentar con Santi. Es como si tuviera la audiencia aquí mismo, porque tú no sabes nada de esto. Sí, además, no, es que no me esperaba. Es que es muy curioso, Santi, porque te veo. Viene hoy Santi con camisa de cuadros, roja y negra. Está sobre el fondo de este maravilloso estudio, que es nuestro hogar, pero que tiene, bueno, pues
hacemos el programa siempre a oscuras, ¿no? Ya lo conocéis, y con una pequeña luz que tengo yo como un flexo, y estamos Santi y yo solos en lo que es el otro lado del cristal. Hay una oscuridad enorme detrás de Santi, y está Santi con los cascos, y entonces yo sé cuando entra la voz, él no lo sabe, pero cómo le cambia la expresión justo cuando aparece. En este caso, Santi, lo que parecía un herido muy agudo de niño. Sí, de hecho, la sorpresa viene de que efectivamente no sabía más que la descripción que acabas de dar, y me esperaba pues un grito no con esa cualidad, o sea, efectivamente tiene una cualidad inquietante, y la verdad es que sí, ha sido sorprendente. Escuchamos de nuevo, Noel. Es exactamente, a mi modesto entender, no quiero condicionar a nadie, el grito de un bebé cuando cuando le duele algo de verdad, o sea, cuando tiene ese grito enrabietado que es más que llanto, y ese tono, o sea, es tono de bebé, como afilado, ¿eh? Sí. Como un... Escuchamos de nuevo, Noel. Yo no sé cómo se escuchará esto en la maternidad, en la tercera planta. ¿Qué nos puede decir Carmen? Sobre todo para una ronda rápida de cómo están transcurriendo los minutos. Pues se escucha de otra forma, me imagino que desde dentro del estudio. Sobre todo por luego cosas que os comentaremos y que gracias a una persona pues hemos podido experimentar aquí, que coinciden precisamente con esa grabación, con esos llantos de niños, muchos llantos. ¿Estáis de acuerdo? Lo escucháis igual que nosotros, que son llantos, ¿no? Que parece un grito entre grito y llanto de niño. Sí, hombre, siempre desde la radio con los cascos que tenemos allí se escucha siempre muchísimo mejor. Claro. Pero sí que es cierto que parece como un llanto lastimero de un pequeño, además de un bebé coincide con un bebé bastante pequeñito. Sobre todo por la zona donde precisamente estoy ahora, que si en algún momento lo pierdo, disculpadme porque estoy completamente a oscuras. No puedo tener ni siquiera la linterna del móvil, tan solo hay una pequeña lucecita como de seguridad que está en el techo. ¿Los sensores están colocados en tu planta? En todas las plantas tenemos sensores. En todas las plantas sensores, vale. Porque ahora quiero hacer una ronda muy rápida, que me digáis simplemente todo ok ahí, Carmen, ¿todo bien? Sí, por el momento aquí está todo tranquilo. No he escuchado nada extraño, nada raro. El frío que empieza ya a calar en los huesos, pero nada, todo tranquilo. La verdad es que de vez en cuando se escucha el tráfico a través de los ventanales y nada más. Javier Pérez Campos, ¿todo correcto? Todo perfecto. Yo además tengo delante mía, porque al lado del despacho hemos instalado un monitor donde se ven diferentes pantallas, diferentes imágenes que nos muestran las cámaras de seguridad que hemos instalado a lo largo del edificio, y se ve todo en completa soledad. Los pasillos son larguísimos, pero de momento no hay nada extraño. Todos los compañeros están a la escucha en cualquier momento para dar paso de inmediato en cuanto pase cualquier anomalía, si es que pasa. Estamos investigando, poniendo un oído en la Facultad de Córdoba entre todos. Clara, ¿todo correcto? ¿Todo tranquilo? Sí, por aquí está todo tranquilo, no se ve ningún sonido ni nada externo. Está bastante aislada en cuanto a sonido y parece todo que está ok. Perfecto. Si cualquier oyente detecta cualquier cosa, que sea ya un bucle en la colaboración, en la interactividad de este programa, y nos informe, por favor. José Manuel Morales, creo que llega el momento de dar ese otro toque. Vemos este lugar cuando era ya hospital. Pues efectivamente, Iker, como comentábamos antes, a partir de mediados de los años 50, esto se convierte en un hospital antituberculoso, en un sanatorio antituberculoso. A partir de este momento podemos suponernos cuántas personas habrán fallecido aquí de dolorosas enfermedades, de largos padecimientos. Tras esta suerte, parece que el hospital en el año 50 se convierte en un materno infantil y en una casa cuna, es decir,
Aquí venían los niños al hospicio y además aquí es donde las madres pues venían a tener a sus bebés. Podemos suponernos también, con la falta de asepsia de la época, pues qué cantidad de mujeres habrán fallecido después de hemorragia, después de algún tipo de enfermedad derivada del parto, e incluso cuántos bebés habrán podido nacer muertos. Ni siquiera eso, no quiero adelantar nada de lo que ha ocurrido esta noche de investigación, pero también podemos suponernos cuántos bebés habrán sido arrebatados de sus madres por ser hijos ilegítimos, o bueno, incluso bebés robados, que ya sabemos que se ha producido, un fenómeno que se ha producido en España desde hace muchos años. Después de esta etapa, como decíamos, del 50 al 75, ya se hacen las obras para adecuar esto a la Universidad de Córdoba, y en el año 82 es cuando se traen aquí la cátedra de Derecho. A partir de este momento, bueno, pues al principio levemente se empieza a comentar algo sobre el fenómeno, pero cuando parece que todo se desata es a partir del año 1995. Es entonces cuando en unas obras de remodelación de este claustro, donde comentábamos a los amigos que nos están escuchando que me encuentro en este momento, un claustro del siglo construido en el siglo XVI y que se ha remodelado recientemente, pues a partir de estas obras de remodelación es cuando en una de los laterales del claustro se cae una pared y parece que aparecen una serie de huesos, una serie de restos óseos que algunos, dice la leyenda, que podrían pertenecer a esos monjes que fueron masacrados durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, también hay personas muy antiguas de la facultad que nos apuntan que junto a esos restos aparecieron una serie de vasijas y demás, o sea que podría eso, bueno, pues entrar un poco en conflicto con que esos restos fueran de los monjes. Pero lo que sí que es cierto es que donde yo me encuentro, justo junto a la pared que me encuentro, aquí aparecieron una serie de restos que pertenecían a personas, eso sí que es seguro. Y a partir de ese momento, perdona Iker, te decía que es cuando se desencadenan los fenómenos. Justo en el instante de las obras y del hallazgo de los restos. Efectivamente, es cuando ya no sabemos si es que antes se habían producido y la gente se lo callaba, o no tenemos demasiado claro. Lo que sí que tenemos clarísimo es que a partir de ese punto, 1995, cuando se desata el fenómeno, cuando todos los alumnos empiezan a distraerse con el asunto de los supuestos fantasmas, cuando incluso catedráticos, bueno, pues no te lo quieren decir delante de la cámara, pero aseguran haber vivido fenómenos muy extraños, y cuando, como tú has dicho al principio del programa, personal de limpieza, personal de vigilancia ha sufrido el azote continuo de estos fenómenos, bueno, pues como estamos comprobando hasta el día de hoy. Luego te preguntaré algo más, José Manuel, porque son muchas las personas, tú has podido cribar un sinfín de testimonios de todos los niveles que hablan de encuentros con cosas, sonidos, visiones, es decir, no solo las personas de limpieza o vigilancia, ¿no?, sino otras personas que tienen además interés en saber qué ocurre en este lugar, y por eso también de alguna forma se nos permite la investigación. Y por otro lado, también hubo en la antigüedad algo ahí que tiene que ver con la brujería, que luego quiero que me cuentes. Claro. Vamos, compañeros, con otra pata de esta investigación en vivo. Nuestros compañeros, son unos cuantos, en diferentes lugares, escaneando un entorno. Falta alguien como sorpresa, falta alguien que, ojo, ya estuvo allí. Es una diferencia, pero luego lo vamos a presentar, aunque muchos... Puedo lanzar la pregunta ya. ¿Quién creéis que es? Que está con nuestros compañeros y que ya estuvo allí, que no es lo habitual. Ella siempre va a lugares de nuevas con nosotros. En este caso, para que haya una diferencia o para corroborar lo que se vio, hay alguien que nos va a ayudar. Antes de eso, Fermín, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. 2:25. Tú te has llevado ahí algún que otro susto cribando la información, siendo de los primeros en analizar los audios, digamos, en blanco que nos enviaron nuestros compañeros. Pues sí, además, bueno, he estado revisando el Twitter, los cientos de mensajes que nos están llegando, viendo cuántas personas decían los mismos tiempos y lo que escuchaban. ¿Coincidían? Muchos coincidían. Vamos, la mayoría sí que se veía perfectamente que escuchaban algo, lo definían diferente, pero iban escuchando en determinados momentos de las grabaciones que algo ahí pasaba. Y yo estaba un poco pues leyendo los Twitter y viendo qué es lo que se oía, voces, algún golpe, no me llamaba mucho la atención, hasta que llegaba el tercero que he ido a buscar, que la verdad me ha asustado. Estaba yo solo en un estudio escuchándolo, me ha asustado. Sí, has llegado al mío, y estamos en los estudios. Al tuyo, decir, quiero que escuches esto porque me ha impactado. Se escucha, yo creo que como un lamento. Es verdad que en ese corte de la grabación se oye un coche pasar, un motor de un coche de fondo, ¿no? Un coche que es verdad que se repite en las 4 grabaciones, se ve perfectamente, se oye como hay veces que pasan coches,
E incluso la gente, cuando escribía que escuchaba ahí algo, decía que podía ser, se preguntaban si podía ser fruto de ese coche. Pero es muy raro, porque lo vais a escuchar ahora. Yo no creo que sea fruto del coche. Se escucha varios segundos, no sé si son 20 segundos ese lamento. Hay un momento en que, claro, y es siempre la dificultad de esto, ¿no? Estamos con unos equipos que evidentemente son ultra profesionales, estamos con unas salidas de audio y unos cascos que nos permiten escuchar todo con gran nitidez. Alguien que va ahora mismo en un coche, que está no sé dónde, que la señal no llega muy bien, claro, dicen, ¿esto es que están diciendo? Os aseguro que se oye lo que se oye, no sé lo que es y si tiene explicación. Quizá la tenga, podamos llegar a una conclusión, pero aquí lo estamos oyendo perfectamente. Y entonces llega Fermín con esa información de una especie de lamentos como de hombre, creo yo, pero como de alguien que grita algo como que le duele. Es una cosa muy curiosa, porque es lo de siempre. Claro que soy un motor que de repente pasa lejano, pero es que eso está como en otro plano. El misterio siempre de las psicofonías. También sería interesante ver cómo lo perciben nuestros compañeros en las diferentes estancias de la Facultad de Córdoba, ahora en la noche a las 2:27. Pero este es el fragmento que llamó la atención, tercer audio de ese proyecto Córdoba que tenéis ya en Nave del Misterio en las redes sociales y que a él le hacía dar un brinco, ¿no? Vamos a ver si logramos captarlo como antes incluso. Son varios lamentos, no es solo uno, son varios lamentos antes y después del sonido del motor de un coche. ¿Sandy? Hay antes y después, efectivamente. O sea, el sonido del motor es clarísimo. Como un Sí, y desde luego es un sonido muchísimo más agudo, muchísimo más nítido. O sea, es decir, el sonido del coche se percibe perfectamente que está entorpecido por las paredes, obviamente, que separan el micrófono del exterior. Y esto es raro. Esto es otra cosa. Escuchamos de nuevo, por favor. Explicación física, explicación sonora, lamento realmente, porque si recordáis, escuchaban los compañeros vigilantes de seguridad, se lo contaban a Javier Pérez Campos ayer mismo en la noche, ese tipo de lamentos es lo que les extrañaba, lo estaban escuchando en tiempo real. ¿Ocurre algo, compañeros? No, creo que todo en normalidad, escuchábamos unos golpes, algún movimiento, No. Vale, estaban nuestros compañeros moviendo, imagino, algunos enseres de la investigación. Fermín. Hay que decir que este corte se escucha en el primer audio, en el que se refiere a la primera planta, y ahora escuchándolo, la verdad es que la segunda vez que lo he escuchado ahora me ha dado otra impresión, pero podría ser como una sirena, como alguna de las alarmas que han podido poner los investigadores. No parece tan claro, yo lo escucho más como un lamento, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. El público, los que están participando en el proyecto Córdoba, ¿qué decían en general? ¿Habían escuchado estos lamentos, estos golpes, Fermín? Sí, hay mucha gente que lo ha escuchado. Por ejemplo, Jorge Gómez dice que sí, que es un lamento que va, él nos lo pone desde el minuto 5:50 hasta el 6:05, es decir, o sea, 15-20 segundos. 15 o 20 segundos de ese sonido. Si es una sirena, está pasando mucho más tiempo. El eco lo recorres y lo ves y se percibe como una sirena, ¿no? Me imagino. Además es que no, o sea, no suena a sirena a ninguna que haya oído en mi vida, y desgraciadamente unas pocas he oído en varias partes del mundo. Y además tampoco las alarmas de los detectores de movimiento que solemos usar también conozco muy bien. No tiene nada que ver, ¿no? Y no tiene absolutamente nada. Esta grabación, además, está hecha, si no me equivoco, en el aula de esa primera planta. En la primera planta, sí. Sí, este es del primer audio, de la primera planta. Sí, pues fíjate, yo no lo había oído porque no hemos tenido tiempo apenas, hemos hecho esas grabaciones y las hemos puesto rápidamente a disposición del público, pero justo ahí, justo en ese aula, que es donde ahora mismo tenemos colocado un sensor de movimiento, es uno de los puntos calientes también, donde las personas, el personal de limpieza habla también de que escuchan llantos, que escuchan risas, que surgen justo de ahí. Es decir, que es un lugar donde mucha gente dice que escucha ese tipo de cosas. Hasta el momento, hasta este instante, a las 2:31, hemos escuchado ese grito afilado que identificamos con un bebé
esa voz gutural o cavernosa después de un golpe que ha localizado Diego, estos lamentos. Han ocurrido también otras cosas. Todos nuestros compañeros hablaban de acontecimientos esta misma noche. Carmen, creo que en la tercera planta estás con alguien. Pues sí, en la tercera planta vuelvo a estar con alguien porque antes hemos estado grabando para Cuarto Milenio y además coincidíamos las dos en que es la zona que menos nos gustaba. Estoy como os podéis imaginar, con Paloma Navarrete, Iker, que ya te está escuchando. Paloma, buenas noches, amiga. Buenas noches, Iker. Una aventura más. A todos. Una aventura más, sí. Pero esto es un poco diferente porque tú ya habías estado aquí, hay que dejarlo muy claro. Sí, yo había estado aquí. Entramos en el año 96, el equipo EPTA, aquí. Y fue muy interesante porque pude ver, sobre todo, sintonicé, por decirlo de alguna manera, con el hospital de tuberculosos. ¿Qué es lo que viste? ¿Cuál fue la imagen que te impactó? Porque creo que hay una que es como tremenda, ¿no? Pues mira, hay una imagen tremenda precisamente en la puerta de la morgue. En la puerta de la morgue había como una fila de personas sin atreverse a entrar en la morgue, y cuando yo le pregunté a una chica que estaba allí, ¿qué os pasa? ¿Por qué no entráis? Ella me contestó, el que entra aquí no sale. Y los viste entonces, clarísimamente como si fueran un grupo de tuberculosos. Sí, totalmente, con unas ojeras moradas terribles, con unos delgadísimos, pálidos, muy depauperados, vamos, gente que iba a morir ahí. ¿Tú en aquel momento, Paloma, no tenías la información de lo que ocurría a nivel de hospital de tuberculosis en aquel año 96 en este sitio? No, nada. No sabíamos más que un poco más o menos lo que os han dicho a vosotros, que los estudiantes oían de repente pasos, que parecía que había gente que se paseaba por los corredores, que las mujeres de la limpieza en la tercera planta precisamente habían visto un humo blanco y la temperatura bajando a ser gélida. O sea, todo ese tipo de fenómenos, pero sin contarnos nada más. ¿Y la vuelta? Ni más ni menos que casi 20 años después, se dice pronto. ¿Cómo ha sido, Paloma? ¿Ha habido hechos que han conectado con esas anteriores visiones? Pues sí, ha habido una visión, vamos a llamarlas así, justo en la morgue. También. Otra vez. Y era un hombre que estaba en la puerta y que me decía algo así como, me dejaron aquí, estoy solo, nadie va a venir a verme, algo así, no me acuerdo muy bien ya, porque ya sabes que yo borro un poco. Y de repente llegaba una mujer y le decía, vete, cállate, no digas nada, que no puedes hablar, vámonos, no podemos estar aquí. Y estos eran del hospital, efectivamente, del hospital de tuberculosos. Había una leyenda, o una verdad, no lo sé, José Manuel Morales, compañero en el claustro, igual tú se lo puedes ilustrar a Paloma, y es que se aparecía una chica en concreto, y se contaba en Córdoba que le había ocurrido algo durante el parto. Sí, eso es lo que cuenta al menos la leyenda, o bueno, el personal de la facultad. Al parecer, creo que la cuente, ¿verdad? Sí, por supuesto, queremos saber qué pasa con esa mujer, porque son varios los testimonios que tú has recogido y que hemos escuchado algunos de ellos, donde ven una mujer clarísimamente joven, y luego le preguntaremos a Paloma si ha visto algo parecido. Pues sí, aquí lo que más llama la atención, quizá la aparición o el fenómeno más espeluznante, es precisamente ese encuentro en el que han coincidido tanto personal de seguridad, personal de limpieza, alumnos e incluso periodistas que han venido aquí anteriormente, y todos hablaban de la misma figura, una mujer de cabello largo, rubia, que viste un camisón largo, parece como de hospital materno, y que unos dicen que la ven totalmente un camisón blanco, totalmente blanco, mientras que otros pues aseguran que puede tener manchas de sangre. Entonces no sabemos si es el imaginario popular o si es algo que está contrastado. Yo no he podido confirmarlo, no he encontrado nada en prensa, pero sí que muchos hablan de una mujer que parece que se quitó la vida cuando vio que su bebé nacía muerto, y que tal fue su tristeza que no dudó en tomar esta decisión, arrebatarse la vida aquí mismo en el hospital, y dicen que desde entonces pues vaga por los pasillos sin saber que ya no pertenece a nuestro mundo. Paloma, ¿has detectado ese tipo de visión o en absoluto? A ver, yo creo que he tenido dos visiones que pueden conectar
con esa visión de la mujer. Una de ellas ha sido una monja de la caridad, una monja con un carácter tremendo, que estaba realmente furiosa, echándole una bronca espantosa a una jovencita que llevaba un uniforme y que le decía algo así, que eres una irresponsable, te das cuenta de lo que has hecho, por tu culpa ha muerto un bebé. Eso por un lado. Vaya escena. Sí, además sí que ha sido bastante impresionante, porque incluso esa monja, que en un momento dado Paloma la ha llamado madre, le ha dicho: de madre nada, me llamo Sor Eugenia, y le ha dado el nombre, datos que tendremos que comprobar, porque ha habido más nombres y apellidos a lo largo de la noche. Carmen, una vez más, y en breve tendremos nuevas muestras, algunas tan difíciles de creer por la mente lógica, pero que comprobamos que es así. La última, Nacho Ares todavía está medio dándole vueltas, su escepticismo, entre comillas, se ha roto como un vidrio, tengo que decirlo y adelantarlo ya. Nuestro compañero Nacho Ares, director de Ser Historia y prestigioso historiador, su proverbial lógica, que en un equipo tiene que haber gente lógica, no vamos a estar solo como yo, se ha roto el vidrio, ¿no? Porque ha ocurrido algo que ya comentaremos, tremendo. Pero una vez más quiero que me lo cuentes, que me hagas la pincelada rápida, Carmen. Se ha producido algo que nosotros hemos vivido hasta aquí en la cadena SER, o sea, Paloma se ha puesto a hablar. ¿Cómo ha sido eso? Sí, como solemos hacer, Paloma ha cogido su bola para concentrarse. En un primer momento han medido los campos con el péndulo, y cuando estábamos en la tercera planta, después de esa escena con la monja, que además parece que era una monja con mucho carácter y que parecía mandar aquí, pues hemos subido a lo que sería la zona de maternidad donde yo estoy ahora. Paloma está un pasillo más allá, donde las escaleras, y justo en este pasillo, yo le he dicho: Paloma, es como que a mí me ha cambiado aquí la sensación, es tremendo. Y me dice: es verdad, aquí una concentración horrorosa, es donde más denso parece que está. Y ella de repente conecta con una chica joven que coge un bebé. Justo en este sitio, aquí, donde hace unos minutos estábamos Paloma y yo, nuestros compañeros grabando, ella decía que oía lloros de niño, muchos lloros. Y en un momento dado incluso puede ver a los pequeños en bastantes malas condiciones. Es decir, sucios, llorando, y parece que con hambre. Fíjate que Santi, que no sabía nada de las voces, lo primero que he identificado sin saber nada es llanto de un niño cuando le duele y está mal, ¿eh? Sí. Pues es que cuando yo he oído esa psicofonía he pensado que era el bebé, claro, que era un bebé, sin duda. Cuando tú has escuchado la psicofonía, que tampoco lo sabías, de todo esto se está siendo una amalgama de interacción. Tú enseguida has pensado en la visión que habías tenido antes. Exactamente. Yo, pues, un bebé, uno de los bebés, no sabes cómo lloraban los pobres, pero con ese lamento que se oye en la psicofonía, de desesperación. Por eso yo decía: tienen hambre. Tienen hambre. Y ahora, sí. Paloma, ahora tú estás en un pasillo, y ya por curiosidad personal, ahora mismo a solas, ahí, 2:39 de la noche, ¿tú, por ejemplo, ves algo? ¿Hay momentos en que no ves absolutamente nada? ¿Qué ves ahora? Bueno, yo ahora no estoy viendo nada, estoy a oscuras, totalmente a oscuras, y estoy concentrada en escucharte a ti y ahora en hablar contigo. Entonces no. En esa oscuridad, si tú no haces un proceso previo, Paloma, no conectas con esa hipersensibilidad y no empiezan a pasar cosas. No siempre van a estar las cosas ahí, ¿no? No siempre. O sea, las cosas estarán siempre ahí, pero yo no las conecto siempre. O sea, tengo que hacer un ejercicio de una cierta concentración en eso, ¿no? Una pregunta, Paloma, ¿hay algo de malignidad, vamos a decirlo así? Estás hablando de tristeza, desesperanza, pero hay algo, va por lo que le voy a preguntar ahora mismo a nuestro compañero Morales, que nos dé otra pincelada. ¿Se detecta algo de malignidad o de alguna historia en este entorno, o no hay nada de eso? Pues yo no he sentido nada de eso. O sea, yo lo que he sentido realmente es dolor, ¿no? en una época, dolor en otra época. Si hay malignidad serán las malas intenciones de las personas que estaban aquí, o las buenas. O sea, también ha aparecido un médico, y luego ha aparecido una cosa muy curiosa también en la planta de maternidad. Fíjate que una monja ha cogido un bebé de los que estaban ahí en las cunitas y ha salido con él en brazos por el pasillo, por el corredor, un corredor muy largo.
y ha bajado las escaleras hasta la segunda planta, hasta la planta inferior. Se ha metido en un despacho actual, digamos, y allí había una señora con un abrigo gris y un velo de los de misa, de los que se llevaban antes para ir a misa. Y la monja le ha dado al bebé y le ha dicho, que eso también conecta con la visión de la chica del camisón, le ha dicho, su madre ha muerto. Y le ha dado el bebé a la señora. Todo un grupo. Compañeros, sí, ¿escuchamos? Sí, es que me llama mucho la atención porque yo no he estado en la experiencia de Paloma. ¿Sí? Y cuando la estaba oyendo hablar habla Herbert Campos. Cuando ella hablaba de esa visión que ha tenido de unos niños como desatendidos, llorando todos, pues me ha venido a la cabeza otra escena que nos ha contado hace unas horas una trabajadora de este lugar, que nos cuenta que ella llegó a ver este lugar cuando fue casa cuna, y que una de las imágenes que se le quedan marcadas es cómo se ve a través de los cristales esos grupos de niños pegados casi unos a otros, llorando, desatendidos, con... niños reales, de carne y hueso, que estaban ahí en esa época todavía. Eso es, que recordaban perfectamente pues ese tipo de detalles siendo muy jóvenes, ¿no? Noel, quiero sí, que... pero Sí, hay un detalle, Iker, que te tiene que acabar de contar, Paloma, porque la escena final de lo que sería esa historia de ese pobre bebé, no sabemos si verdaderamente que la madre murió en el parto o por el contrario, como antes adelantaba nuestro compañero José Manuel, es la típica historia que se ha repetido, por desgracia, centenas de veces en nuestro país, de bebés robados, de gente Estoy pidiéndole, que tenía déjame que le pida en tiempo real a Noel que reserve de nuevo la voz del niño, que nos ha impresionado tanto, simplemente que la tenga ahí. Escuchamos, Carmen, dime. Sí, lo único, el cerrar esta historia, que te cuente Paloma la última escena que ha visto, porque yo creo que es clave para saber lo que ha estado pasando también en nuestra historia reciente, ¿no? En la historia de los bebés robados en España, que bien podría ser lo que ella ha visto. Pues ahora me lo cuenta Paloma, pero quiero que escuchemos de nuevo esa voz, quiero que nos conectemos de nuevo con esa voz, si es que... ¿Por qué? Porque es la voz que a Paloma también le ha impresionado, que ella no había escuchado. Ahora hay otra dimensión. Paloma nos ha contado que ella le ha impactado escuchar esto porque tenía que ver con lo que ella había visualizado, y después de escucharla, Paloma nos remata esta historia. Escuchamos, Noel. Ahí estaba esa especie de chillido, esa especie de lamento. Paloma, cuéntanos, te escuchamos. Bueno, y entonces la monja le da el bebé a la señora y le dice, tienes que firmar un papel. Y le da un papel a firmar y la señora firma en ese papel. No he podido leer el papel porque era un papel con una letra pequeña, además. Bueno, van a salir de ese despacho, sale la señora adelante y la monja se queda un poco retrasada y rompe el papel. Rompe ese papel como si fuera una especie de secreto mantenido, de una acción desde luego ilegal completamente, pero que se practicaba y que son esas historias, Paloma, que nos han contado como leyenda y que resulta que hemos visto en los últimos 20 años lo que ha pasado en muchos hospitales, ¿no? Son ciertísimas, claro. Y entonces ese chillido, si es que es un bebé, que yo no lo sé, pero así lo hemos sentido, y lo has sentido tú, que es lo más importante porque tienes una sensibilidad especial respecto a nosotros, ¿tú crees que pueden ser puzzles de una historia que se está contando? Siempre hablamos de que en los lugares quedan historias que no se han resuelto. Hay como un pensamiento, como un eco de ese bebé, quizá en representación de tantos que fueron robados. De tantos bebés que fueron robados y que fueron mal atendidos aquí, que mal queridos, digamos, que de bebés que sufrían, porque te aseguro que la sensación me he quedado yo muy removida con esto, la sensación de sufrimiento de los niños, de los pequeños, era terrible, estaban sucios, estaban desatendidos totalmente, era terrible.
Y mira que para que tú te remuevas con todo lo que has visto y vivido, no solo en Cuarto Milenio, sino en años de investigación, hay algo en ese sufrimiento, quizá concentrado en ese grito que te ha impresionado. Ese grito lo grababa Clara compañera, y aparte han pasado algunas otras cosas que quizá podíamos, aunque sea brevemente, desvelar, ¿no? Esta misma noche de investigación. Sí, que... Clara, te decía que tú grababas ese grito en una de las aulas y que esta misma noche habían ocurrido otras escenas bien curiosas, ¿no? Y querías contarnos. Sí, porque precisamente yo me encuentro ahora con Jorge Liébana, que es uno de los investigadores que nos está acompañando en este viaje por la facultad. Y bueno, pues en un momento determinado hemos estado viendo pues la zona. Y entonces hemos llegado a una cosa que llaman la parte nueva, que es una parte que está como más restaurada, y donde aparentemente pues no es la sensación de los lugares que hemos estado hablando. Y estábamos con Javier Pérez Campos y bueno, pues nos estaba enseñando un poco el lugar. Para que te hagas una idea, es una especie de octógono, como si fuera un edificio circular. Y bueno, pues aquí nos estaba Jorge contando un poco la historia de las cosas que se habían percibido aquí. Y en un momento determinado hemos escuchado, pero lo hemos escuchado nosotros, una especie como de voces, como de niños, y en una zona que parece que no da con la calle ni nada. Entonces Jorge estaba grabando todo esto, pero como curiosidad, pues por tenerlo en su archivo, y bueno, pues estas voces que hemos oído se han colado. Estabais conversando, Jorge, investigador Jorge Liébana, y tú, y Javier Pérez Campos. Y en el medio de la conversación se cuelan unos sonidos. Ese momento, ese fragmento lo tenemos. Yo creo que es complicado de escuchar, pero lo podemos poner para que nuestro público opine. ¿Te parece? Sí, me parece. Vamos a poner el oído en esa conversación que ha tenido lugar hace unas horas entre tres investigadores. Estaban en ese momento sin necesidad de grabar a nivel psicofónico, pero algo se colaba que quizá tenga que ver o no. Vamos a descifrarlo. Creo que me dijo aquí, por el aparcamiento de esto, que la muchacha cuenta que estaba aquí sentada, pasando por un examen que tenía y tal, que por el rabillo del ojo vio pasar por aquí como una sombra, como un hombre, muy rápido, y cuando hizo así para fijarse, de pronto vio ahí arriba una sombra, pero una sombra muy nítida que se movía muy rápido, y le dio incluso tiempo de sacar el móvil, echar la foto corriendo y luego desapareció. ¿No? Sí. ¿Has oído? Yo sí. Yo creo que no estás hablando. Espérate. ¿Has oído? Sí, yo no le he echado cuenta porque estaba hablando, pero... Estás hablando tú y luego cuando queremos escuchar no suena. Se para. No, lo he escuchado perfectamente. Estoy provocando aquí el fenómeno. 2:49, que hay una doble sensación. Yo en un principio pensaba que podían tratarse de algún tipo de ave, algún tipo de búho o similar, claro, no lo sé si hay acceso a arboledas con pájaros, Clara, pero luego hay otro momento, estábamos Santi y yo aquí viéndolo, en que percibimos perfectamente que hay como unos sonidos, claro, muy difuminados, pero como de fondo de niños, de ese ajetreo de niños, ese sonido tan característico. Ahora, ¿podría haber una explicación más zoológica? ¿Qué opináis? Bueno, en la zona donde estamos, la verdad que no hay aves. No hay aves. Bueno, pues eso ya es un dato. En esta zona no. La verdad es que sí que... Pues entonces sí que es tremendo, porque yo pensé que podía ser una zona más ajardinada o no. No, porque ya te digo que es una zona nueva y lo que hay es una estructura como de ladrillo que hace un octógono, como te explicaba, y que termina al final pues es como si especie de claustro moderno, vamos a decir. Lo estabais escuchando en vivo, Clara, lo estáis escuchando en vivo. Sí, los hemos escuchado en vivo y de hecho la primera parte, nosotros ya habíamos escuchado previamente algo, lo que pasa es que bueno, pues esto que no sabes si has escuchado bien, ¿no? Entonces ya cuando Jorge se ha puesto a hablar, hemos vuelto a oírlo y entonces le hemos parado. Y es en ese momento en el que pues también Jorge lo ha oído. Es decir, cuando... Le pido a Noel que baje un momento la música porque yo doy una serie de golpes. ¿Habéis escuchado, compañeros?
¿Está todo bien en las diferentes zonas, amigos? ¿Todo correcto? Sí, aquí nada. Aquí sí. ¿Todo? Perfecto. Puede que sea incluso tenemos un efecto, muchos micrófonos abiertos el efecto también. de la música, además. Sí, puede ser un golpe incluso de la propia música. Como estamos todos oído visor. Clara, perdona, te he cortado. Sí, no, pues eso, que cuando que hemos puesto, digamos, oído, ¿no? Decíamos ¿Y eso qué era? Eso que acabamos de... Clara, perdóname, pero eso que acabamos de escuchar, ¿qué era? Yo lo he escuchado, pero aquí no ha sido. O sea, donde estamos Jorge y yo no ha sonado. O sea, lo has escuchado por el auricular. Por el Yo creo teléfono. que es una planta de abajo que están también las cámaras y vigilancia. O sea, que puede Pero ser no, alguien... los cámaras los estoy yo viendo subir ahora mismo a través de los monitores de la planta baja, digamos. Ahora mismo están subiendo a la primera planta. Tenéis todo perimetrado con cámaras, no ha pasado nada raro. Es que hemos escuchado de nuevo como una cosa de esas que le pasó a Nacho Ares, pero que puede tener explicación o arrastre de algo o alguna cosa. Pero de momento nadie ha escuchado nada así anómalo, ¿no? Un sonido, pero... No, yo creo que son sonidos normales que se están haciendo... Y estamos con muchos micrófonos abiertos y por tanto, pero como de inmediato, en cuanto suena algo en las redes y demás, estalla la bomba, ¿no? Pues es bueno aclararlo en tiempo real. Clara, continúa. Está todo bastante tranquilo. Sí. No, pues eso, que cuando hemos querido prestar ya oído más atentamente ya es cuando se ha dejado de escuchar. Y además, como te digo, venía de una zona que no da a la calle, que no da dependencias propias de la facultad. Jorge Líbana, el compañero que estaba allí en ese momento contigo, sí. No sé si lo tienes cerca. Sí, te lo puedo pasar ahora mismo. Sí, pásamelo, por favor. Saludas. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, encantado. Igualmente, escuchabas en vivo, ¿no? Escuchabais en vivo, tú estabas contando una historia, contándose a nuestros compañeros, como buenos conocedores de la historia de este lugar, y de pronto ellos ya estaban escuchando algo y tú escuchas casi por el rabillo del oído, ¿no? Esas voces o esos sonidos. Efectivamente, porque surgió en un momento en el que yo pues les traje aquí para contarles que en la zona más nueva, más moderna de este edificio también estaban ocurriendo cosas. Les iba a comentar un par de testimonios y como ha dicho Clara antes, los tres estábamos oyendo algo, pero quizá no le prestamos demasiada atención. Pero en el momento en el que yo empiezo a contar el testimonio de una muchacha que vio pasar por aquí una sombra hará ya un tiempo, esa voz empezó a ser bastante más fuerte, bastante más clara, hasta que no sé si fue Clara la que me cortó, yo mismo me callé porque ya realmente era bastante llamativa esa voz. Y ya nos referimos a ella en esa grabación en la que se puede escuchar. Hemos vuelto a escuchar además un autorrastar, pero imagino que es compañeros. Sí, es José subiendo las escaleras. Me he acercado yo. Dile a José que parte de la audiencia lo quiere crucificar ahora mismo, porque claro, que no nos des sustos. Además, he salido de ese largo pasillo precisamente para ver qué podían ser esos ruidos y me he encontrado con un ventanal con una niebla que está cayendo sobre Córdoba tremenda, que la imagen vista desde los cipreses, desde esta tercera planta, la verdad que impone, ¿eh? Oye, impone sí, bastante. Niebla, cipreses. José Manuel, yo le preguntaba a Paloma si había algo de conexión con el maligno, y creo que hay un término que conocéis bien, que es panderete de las brujas, ¿puede ser? Efectivamente, Iker. El panderete de las brujas es como se llamaba al lugar donde se celebraban los aquelarres de la ciudad de Córdoba. Todas las endemoniadas, todas las adoradoras de Satán se reunían en una pequeña plazuela que si la ves a día de hoy pues no tiene nada de misterioso, es un lugar alegre donde aparcan multitud de coches, pero que hace 5 siglos pues era el lugar elegido por todas estas mujeres que practicaban la brujería para adorar al demonio, para invocar incluso a los diablos y pedirle sus favores. Y estamos también en un lugar donde recientemente nos informaban los vecinos que a la hora de realizar obras pues también, una vez más, para construir una cochera, pues parece ser que también aparecieron una serie de restos óseos. Algunos incluso nos apuntaban que eran de huesos muy pequeños, probablemente de pertenecientes a niños. Entonces, bueno, pues eso podría quizás demostrar la celebración de sacrificios rituales en esa plaza tan perteneciente a la España mágica en la ciudad de Córdoba. La eterna historia, José Manuel. Quiero agradecerte muchísimo todo el esfuerzo, todo lo que estés haciendo en Córdoba Misteriosa, que se está convirtiendo en un fenómeno en aquella ciudad, en aquella provincia, y nosotros estamos muy contentos de que gente muy honesta esté peleando por contar esto como parte del patrimonio inmaterial. Gracias, compañero, gracias también a Jorge Líbana. Amigos, gracias por ser nuestros guías allá en Córdoba. Gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta auténtica experiencia. Y veremos lo que sale de aquí. Ahora empezaremos a cribar toda la investigación. Gracias, compañeros. Gracias.
Clara, gracias compañera como siempre. Seguimos con los oídos muy finos, prestos a todo lo que ocurra y como tú bien has dicho, hemos calado el melón en las gráficas de momento, pero luego habrá que hacer el proceso y todavía quedan horas de investigación. Gracias compañera como siempre. Gracias a vosotros, buenas noches. Javi Pérez Campos, compañero en la zona de la morgue, donde, bueno, Paloma tuvo esa visión, que es que cada visión de Paloma es para una novela, pero ahí estaba, es como un fragmento que se ha quedado y que quizá clama, no lo sabemos. Gracias como siempre, amigo. Gracias a vosotros, un abrazo. Paloma, gracias, un abrazo muy fuerte, sabes que te queremos todo el equipo muchísimo y que disfrutamos investigando contigo. Va a haber sorpresas muy gordas y yo creo que quizá en lo de Córdoba, fíjate, estemos uniendo varios conceptos, varios misterios de España. No es la primera vez, estoy recordando las apariciones en La Cigüeña en Valencia, donde se hablaba de una mujer a la que le habían robado el bebé, y esto sonaba Paloma a leyenda. Quizá hay más, quizá las leyendas luego resulta que son historia. Gracias por contarlo con nosotros de esta forma tan maravillosa. Un abrazo fuerte, Paloma, un beso. Un beso, muchas gracias a todos. Y Carmen, muchísimas gracias por la investigación. Seguimos pendientes, cae la niebla sobre Córdoba. Hemos tenido un sinfín de compañeros, de voces, de despliegue, de historia, de misterio, y veremos lo que ocurre. Iremos cribando toda la información y veremos si realmente estos sonidos tienen una característica misteriosa o pueden ser explicados. Claro que sí, nosotros vamos a seguir grabando durante algunas horas más en estas estancias. Si ocurre cualquier cosa, nos ponemos en contacto con vosotros, pero bueno, decir que hemos conocido incluso a personas, trabajadores de aquí, que con 11 años vieron las mismas escenas o muy parecidas que las que había visto Paloma, e incluso en la realidad. También, en la realidad. Qué bueno. E incluso también pudieron ver luego, ya siendo trabajadoras de aquí, como Teresa, que nos está acompañando esta noche y se lo agradecemos, cómo sacaban esos huesos que había en la zona donde estaba José Manuel. Testigo de la exhumación de los huesos. Exactamente, Madre con lo cual mía. tenemos todavía muchas sorpresas, así que... Pues sabes lo que pienso. Gracias, Carmen, un beso muy fuerte de todo el Muchos equipo, besos. y mío en especial. De todas formas, claro, es exhumación de huesos, es historia antigua, es un grupo de amigos intentando simplemente, con todo el respeto, desenterrar una serie de cosas que están ahí interconectadas, con ese grito, con ese alarido que sorprendía a Santi Camacho, con esa otra voz gutural que llenaba de temor a Diego Marañón, o con esos lamentos largos y prolongados junto a un motor que hacían dar un brinco a Fermín Agustí y llegar hasta el estudio y decirme hay que poner esto. Bueno, hemos puesto todo eso a vuestra disposición. Ahora, gracias a Guillermo León, podemos investigar todos juntos. Gracias a él le dedicábamos un poco el programa por todo lo que está consiguiendo en la extensión del mundo de Milenio en las redes. Gracias a todos, compañeros. Si pasa cualquier cosa a lo largo de la siguiente hora, conectamos. Porque esto es Milenio 3 en la cadena SER, donde la magia es posible, donde toda España está de repente escuchando lo que pasa en el latido de un sitio, donde la historia nos habla a su forma, donde a veces las piezas de los puzzles encajan. Hablando de puzzles que encajan, ojo a lo que trae Santi Camacho. Efecto Tetris. Y no es el retromundo, que yo lo voy a dejar para dentro de una semana. Esa sección que quizá nunca empiece, porque la voy dejando, pero claro, estamos aquí tan solitos, Santi y yo, que le he dicho, vamos a aparecer dos carrozas hablando de nuestras cosas, ¿no? Pues sí. Pero el efecto Tetris es terrorífico. Pues será... Ahora, ¿cómo va a ser escuchar la sintonía del Tetris al volver? Pues fíjate, puede ser algo realmente impactante. Os dejamos con Carlos Cala y con toda la información en la cadena SER.